¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre si es conveniente hacer los servicios del auto en la agencia o no. Te contaré mi experiencia personal, veremos comparativas de precios y al final te daré algunos consejos para que tengas la posibilidad de conseguir un servicio un poco más económico si es que decides llevar tu auto a la agencia o concesionario. ¿Nos acompañas? Voy a comenzar diciéndote mi opinión personal. Si no estás en el periodo de garantía en este momento, nunca hagas los servicios en la agencia, por lo menos en esta época. Como en estos momentos las agencias tienen poco inventario de vehículos, tienen que sacar su utilidad con el tema de los servicios, y aquí es donde se origina el problema. Desafortunadamente, cuando tienes un vehículo que estás pagando a crédito o en arrendamiento, estás amarrado para realizar los servicios exclusivamente en la agencia. En caso de que no lo hagas así, inmediatamente pierdes la garantía. Así es que desafortunadamente, si estás en esta situación, no tienes opción. Pero como ya te comentaba, más adelante te daré algunos consejos para que puedas conseguir un mejor precio en tu concesionario o agencia. Vamos a ver una comparativa. En este caso vamos a ver sobre la marca Nissan. Solo aclaro que este tema se da en todas las marcas en general, pero vamos a tomar este ejemplo porque a mí me tocó ir ahí en este caso. Pero tengo la misma mala experiencia en un par de marcas más. El auto que yo utilizo para trabajar es un Nissan March. Por temas fiscales del negocio, este vehículo está en un arrendamiento. Por este motivo, estoy amarrado a realizar los servicios en la agencia. Según estuve investigando, hasta hace un par de años, este tipo de servicios eran bastante económicos, pero al ir a realizar el servicio, me doy cuenta que han cambiado varias cosas. Número 1. No están los precios a la vista dentro de los concesionarios. Intenté buscar en la página de internet, ya que muchas marcas anteriormente tenían costos homologados para los servicios, pero tampoco tuve suerte. Después de mucho batallar en internet, logré encontrar una página exclusiva que habla del servicio de mantenimiento. Esta es la recomendación que me arrojó la página de la marca. Ojo, no la página de una agencia en particular, esta es la página de la marca. Me recomienda este servicio de 2,745 pesos, aproximadamente $140, que sigue siendo costoso, pero todavía lo consideraba yo accesible, por decirlo de alguna manera. El problema radica en que al estar leyendo lo que incluye este paquete, el aceite que incluye es mineral, pero yo utilizo aceite sintético porque me dura más kilometraje. Y hasta aquí todo parecía estar bien. Piensas tú, ok, tomo el paquete inmediatamente superior y solo debería de aumentar unos 500 pesos, que serían unos $25. Pero oh sorpresa, me encuentro con que el paquete superior sube a un poco más de 4,600 pesos, unos $230, casi 2,000 pesos más, que son como $100. Y esto es porque al servicio le amarran un lavado de motor y algunos champús y aromatizantes que le ponen. Entonces aquí es donde esto ya comienza a tomar tintes de abuso por parte de las agencias. Decidí investigar en otras agencias, pero me topé con el mismo problema. Ninguna tiene los precios publicados, y en cuanto ven que comienzas a preguntar por costos, el trato cambia. Finalmente, después de tanto insistir por teléfono, sí conseguí costos más accesibles en otras agencias. Pero ¿cuál fue mi problema? Que quedaron de mandarme las cotizaciones y ya jamás se volvieron a comunicar. Ni por correo, ni por WhatsApp, ni por teléfono.
Entonces me queda claro que hay un modus operandi. Al que comience a hacer preguntas, hay que funarlo. Todavía no conforme, me puse a investigar aún más. Entré a las páginas de Facebook, busqué por todo internet y logré localizar algunas ofertas. Por ejemplo, esta. Pero aquí en las letras súper pequeñitas, porque hasta eso, las imágenes ni siquiera se pueden agrandar y muchas veces al darle clic para poder ver o leer el contenido, te envían inmediatamente a un link de una página para que puedas agendar la cita, pero ya no te dejan ver la imagen. Finalmente pude conseguir una de estas imágenes y en las letras muy pequeñitas dice que sí se incluye el aceite sintético, pero solamente es válido para unidades fuera de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros, por estar amarrados con una garantía por un crédito, inmediatamente nos clavan el diente, lo cual me parece bastante mal. Y no me quedé ahí, seguí investigando y me encontré con esta promoción especial. Fíjense, aceite sintético, cambio de filtro, exactamente todo lo que me dieron a mí por 4,600 pesos, aquí lo están ofreciendo por tan solo 1,899 pesos. Lo único que no incluyen es el lavado de motor ni los champús o líquido que le pusieron para el parabrisas. Y seguí investigando más y me encontré con esta oferta de 1,199 pesos que incluye cambio de aceite y filtro, revisión de 27 puntos de seguridad y todavía te incluyen alineación y balanceo de las llantas. Entonces, si nos atenemos a esto y sabemos que con este precio la agencia ya tiene una ganancia, entonces ¿de qué se trata esto? Un paquete que pudo haber costado estos 1,199, o bien, vamos a ser generosos, que me lo hubieran cobrado en 2,000 pesos, pero al final me lo terminan cobrando en 4,600, solo porque le lavaron el motor y le pusieron un par de champús. En serio que esto no tiene ningún sentido. Definitivamente es un abuso lo que hacen las agencias y es por esto que mi recomendación es que si no estás amarrado a la garantía, nunca acudas a la agencia. Solamente te recomiendo ir a la agencia cuando tengas una falla que sea difícil de detectar. O bien, hay marcas de vehículos en los que sí es difícil encontrar quien les dé servicio por fuera. Si tu auto es poco convencional o si tiene un motor muy sofisticado o complejo, como por ejemplo los Peugeot o como los autos premium, entonces desafortunadamente no vas a tener otra opción que ir a la agencia. Eso sí tenemos que dejarlo muy claro. Ahora bien, si aún después de haber visto todo esto, tú quieres seguir yendo a la agencia porque quieres tener los sellos en tu manual de servicio para posiblemente más adelante tener un mejor valor de reventa del vehículo, te voy a dar los siguientes consejos. El primer error que yo cometí fue empezar a buscar el servicio con el tiempo muy encima, ya que me faltaban muy pocos kilómetros para que se llegara el tiempo del servicio y tenía un viaje largo en puerta. Entonces no me podía dar el lujo de esperarme. Por eso terminé cayendo en este servicio muy caro. Entonces la primera recomendación es la siguiente. Número 1. Empieza a planear tu servicio desde unos 500 kilómetros antes o por lo menos 2 semanas antes de que se cumpla el plazo, si lo que se te va a llegar es el plazo de tiempo. Esto para que puedas darte el tiempo de llamar a las agencias y buscar el mejor costo. Solicita que te envíen la cotización por escrito, ya que tardarán algunos días en enviártela. Y si no te la envían, para que puedas insistir. De esta manera podrás conseguir un mejor costo, ya que si te bajan 1,000 o 1,500 pesos, pues ya es un gran ahorro. Número 2. Busca las promociones que salen, como estas que te acabo de mostrar.
Muchas veces las agencias sacan promociones especiales y estas te sirven especialmente si tu auto está fuera de garantía y quieres hacerle los servicios o mantenimientos en la agencia. La verdad es que son servicios muy completos y a precios contenidos. Entonces, muchas veces sí vale la pena, aunque todavía te falte 300 kilómetros para llegar al límite o te falte un mes de tiempo, ya que si te llegas a ahorrar 2,000 o 3,000 pesos, como en este caso, pues claro que vale la pena hacerle el servicio, aunque todavía falte un poco, ya sea en kilometraje o en tiempo. Número 3. Siempre será una buena idea primero tocar base en la página institucional de la marca, ya que en algunos casos todavía te ofrecen algunos paquetes económicos en los servicios. Y si le presentas una captura de pantalla de alguna promoción a la agencia, esta tendrá que respetarla. También es buena idea llegar a la agencia a pedir la cotización antes de cumplir el plazo, ya que así podrás ver si hay algún paquete mejor, que generalmente nunca van a promocionar en redes sociales ni te lo darán u ofrecerán por teléfono. Esto le pasó a mi papá. Su auto tiene apenas 5,000 kilómetros, pero por tiempo ya requería el servicio. Habló por teléfono y le ofrecieron un paquete de 5,000 pesos, que supuestamente ese era el que necesitaba, que no había ningún otro paquete. Para esto yo le aconsejé que fuera en persona a la agencia, sin el vehículo, y al final consiguió un paquete básico de menos de 2,000 pesos, es decir, se ahorró casi 3,000 pesos. Bien amigos, por último, solamente algo muy importante. Para poder hacer los servicios por fuera, tienes que tener un mecánico o taller de confianza. Trata de no ir a cualquier taller desconocido, porque ahí sí te puede ir peor, si es que no te cambian las piezas o si te llegan a poner aceite de mala calidad, etc. Siempre busca hacerte de los servicios de un mecánico de confianza. Por otra parte, yo no soy partidario de realizar por nosotros mismos los servicios del auto. Si bien sí te puedes ahorrar el dinero de la mano de obra, la falta de experiencia te puede hacer que dejes alguna pieza mal colocada o floja, y después esto te puede traer problemas, aunado a que no será fácil que te deshagas de los líquidos o fluidos que le retires al auto, y no los debes de tirar al drenaje, como lo hace la mayoría de las personas que hacen el servicio por su cuenta, ya que contaminas. Otro consejo es que trates, en la medida de lo posible, de comprar tú mismo las refacciones. De hecho, eso sí es una buena opción. Puedes comprarlas directamente en la agencia, ya que los precios no son tan elevados, especialmente en refacciones para afinación y cambio de aceite, y se las puedes llevar a tu mecánico de confianza para que tengas la certeza de que las piezas son originales y de buena calidad. Bueno amigos, aquí podemos ver el carro después del servicio. Pues sí quedó muy bonito, muy limpio. Mi problema no es el servicio es muy bueno y en esta agencia en particular el servicio es excelente. El problema es que el costo es exageradamente elevado, como ya lo pudimos ver. Es el triple de lo que costaría normalmente y posiblemente en un taller de confianza lo hubiera podido hacer por la cuarta parte de ese monto. Bueno, aquí ya nos retiramos, tristes, cabizbajos, sin ilusiones y con 4,600 pesos menos en la bolsa y con un amargo sabor de boca. Si te ayudó el video, regálanos un like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.